Esposa embarazada. Escuchó la confesión de su marido en la boda. Su reacción impactó a todos. Los rayos dorados del atardecer sevillano se filtraban por los ventanales del Hotel Alfonso XIII, tiñendo de oro el salón de bodas más elegante de la ciudad. Las flores blancas de gardenia y jazmín perfumaban el ambiente, mientras los lustres de cristal proyectaban destellos que danzaban sobre las mesas impecablemente decoradas. Era el día perfecto para una celebración perfecta. La boda de Macarena Suárez, la hermana menor de Carlos. Joana Suárez ajustó con cuidado el vestido azul marino que había elegido especialmente para la ocasión. A los 30 años y con 6 meses de embarazo, su figura había adquirido esa belleza serena que solo tienen las mujeres que esperan un hijo. Su cabello castaño claro, recogido en un moño elegante, enmarcaba un rostro donde la felicidad genuina se mezclaba con el cansancio natural del segundo trimestre de gestación. «Estás preciosa», le susurró Carlos al oído, tomando su mano con esa sonrisa que una vez la había enamorado perdidamente. A los 35 años, seguía siendo el hombre atractivo y carismático del que se había enamorado hace 8 años. Su traje gris antracita le sentaba como un guante, y sus ojos verdes brillaban con lo que Joana interpretaba como orgullo. «Gracias, mi amor», respondió ella, apoyando instintivamente la mano libre sobre su vientre abultado. «Nuestro pequeño también está emocionado. No ha parado de moverse en toda la tarde». Carlos sonrió, pero Joana no notó cómo esa sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. No percibió tampoco la manera en que su mirada se desviaba constantemente hacia una mesa específica, donde una mujer de cabello negro azabache y vestido rojo carmesí conversaba animadamente con otros invitados. Jacqueline Moreno tenía 27 años y trabajaba como coordinadora de eventos en la empresa de publicidad, donde Carlos era director comercial. Era menuda, de risa cristalina y gestos elegantes, con esa belleza llamativa que hace que los hombres giren la cabeza en la calle. Pero lo que realmente la hacía peligrosa era su inteligencia calculadora, escondida tras una apariencia dulce e inocente. El salón bullía de conversaciones alegres. Los tíos de Carlos intercambiaban anécdotas de juventud, los primos de Joana brindaban con cava catalán, y los niños correteaban entre las mesas bajo la mirada divertida de sus madres. La música suave de un cuarteto de cuerda creaba el ambiente perfecto para la celebración. «¿Sabes qué?», dijo Carlos, levantándose de improviso. «Voy a saludar a algunos compañeros de trabajo que han venido. No tardaré nada». «Por supuesto», asintió Joana, acariciando su vientre. «Yo aprovecho para descansar un poco. Estos tacones me están matando». Carlos se alejó con paso decidido, dirigiéndose hacia un grupo de hombres que fumaban cigarrillos cerca de la terraza exterior. Joana lo siguió con la mirada, sintiendo esa mezcla de amor y orgullo que siempre experimentaba al verlo sociabilizar. Era tan natural, tan magnético. Sin embargo, no pudo evitar notar que Jacqueline también se había levantado de su mesa, dirigiéndose discretamente hacia la misma zona. «¿Todo bien, cielo?», preguntó Amparo, su cuñada y hermana de Carlos, sentándose a su lado. Era una mujer de 42 años, madre de 3 hijos, con esa sabiduría práctica que dan los años de matrimonio. «Perfectamente», sonrió Joana, «solo un poco cansada. Ya sabes cómo es esto», señaló su vientre con una sonrisa cómplice. «Lo sé muy bien», rió Amparo. «Con mi segundo embarazo me quedé dormida en plena boda de mi prima. Imagínate la vergüenza». Ambas mujeres rieron, pero Joana no podía quitarse una extraña sensación del pecho, una inquietud sutil que no sabía explicar, como cuando presientes que va a llover aunque el cielo esté despejado. Desde la terraza llegaban risas masculinas y el humo de los cigarrillos. Carlos estaba allí, relajado, con la corbata ligeramente aflojada, sosteniendo una copa de whisky mientras conversaba animadamente con Miguel, Fernando y Alejandro, todos ellos compañeros de trabajo. «No sabéis la suerte que tengo», decía Carlos, con esa confianza que le caracterizaba cuando había bebido lo suficiente como para bajar la guardia. «Mi mujer es increíble, siempre pendiente de todo, siempre perfecta». Sus amigos asintieron, algunos con sonrisas cómplices. Jacqueline permanecía en segundo plano, aparentemente concentrada en su teléfono móvil, pero sin perder detalle de cada palabra. El técnico de sonido, desde su mesa de control,
Ajustaba los micrófonos para la próxima intervención de los novios. Sin saberlo, había dejado activado el micrófono inalámbrico que Carlos llevaba prendido en la solapa desde que había ayudado con los discursos de bienvenida una hora antes. En el salón, las conversaciones continuaban, ajenas a lo que estaba a punto de suceder. Joana charlaba con Amparo sobre nombres para el bebé, acariciando su vientre con esa ternura instintiva de las madres primerizas. Fue entonces cuando la voz de Carlos, amplificada por el sistema de sonido del hotel, resonó clara y nítida por todo el salón. La verdad es que ya no aguanto más esa vida con Joana. Solo espero a que nazca el niño para empezar de nuevo con Jacqueline. Ella es quien realmente me hace feliz. El silencio fue inmediato y absoluto. Las copas se detuvieron a medio camino de los labios. Las conversaciones se cortaron como si alguien hubiera apagado un interruptor. Incluso los niños dejaron de correr. Joana sintió como si el mundo se hubiera detenido. Su mano se crispó sobre el vientre, y un dolor agudo le atravesó el pecho. No era posible, no podía estar sucediendo. No allí, no delante de todos, no en el día de la boda de Macarena. Pero la voz de su marido continuó llegando desde la terraza, ajena a la catástrofe que estaba provocando. Joana está tan centrada en el embarazo que ni se imagina nada. Es perfecta para esto, cómoda, predecible, fácil de manejar, pero Jaque es fuego puro, es vida. 150 invitados permanecían inmóviles, con los ojos clavados en Joana, quien había palidecido hasta adquirir el color de las gardenias que decoraban las mesas. El eco de las palabras de Carlos aún reverberaba por el salón, cuando doña Francisca, la madre de Joana, dejó caer su copa de cava sobre el mantel blanco. El cristal se hizo añicos con un sonido que pareció despertar a todos del trance colectivo en que habían caído. Amparo fue la primera en reaccionar. Con movimientos rápidos pero discretos, se acercó a Joana y le tomó la mano. «Tranquila, cielo», le susurró. «Respira despacio. Piensa en el bebé». Pero Joana no podía respirar. Sentía como si una mano invisible le apretara la garganta. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. El bebé se movía inquieto en su vientre, como si también hubiera percibido la conmoción. Desde la terraza llegaban ahora risas nerviosas y el sonido de pasos apresurados. Miguel debía haber advertido a Carlos sobre el micrófono, porque su voz llegó entrecortada. «Joder, ¿cuánto tiempo lleva encendido?» «No lo sé, tío», respondió Fernando con pánico. «Pero creo que se ha escuchado todo». En el salón Jacqueline se había puesto de pie, con el rostro desencajado. Ya no quedaba rastro de su sonrisa confiada. Sus ojos oscuros recorrían las mesas, encontrándose con miradas de reproche y desprecio. Macarena, la novia, se había acercado a ella con los puños cerrados. «¿Cómo te atreves?», le espetó con voz temblorosa. «¿Cómo te atreves a venir a mi boda sabiendo lo que estabas haciendo?» «Macarena, yo», tartamudeó Jacqueline, retrocediendo. «¡Calla!», gritó la novia. «No quiero oír tu voz. Vete de aquí ahora mismo». Don Emilio, el padre de Carlos, se había levantado de su silla con el rostro enrojecido. Era un hombre de 70 años, constructor jubilado, con esa dignidad férrea de quien ha trabajado con las manos toda su vida. «En 60 años de matrimonio», dijo con voz ronca, dirigiéndose a su esposa, «jamás pensé que tendría que avergonzarme de uno de mis hijos en público». Doña Esperanza, su mujer, lloraba en silencio, con el pañuelo de encaje apretado contra los ojos. Fue entonces cuando Carlos apareció en el umbral del salón, con la camisa arrugada y el rostro descompuesto. Sus ojos verdes, que una vez Joana había encontrado irresistibles, ahora buscaban desesperadamente una salida que no existía. «Joana, mi amor», comenzó, acercándose con las manos extendidas. «Escúchame, por favor. No es lo que parece. Estaba borracho. No sabía lo que decía». El silencio que siguió fue ensordecedor. 150 personas contenían la respiración, esperando la reacción de la mujer traicionada. Joana se puso de pie muy despacio. Su mano derecha descansaba sobre su vientre, protegiendo instintivamente a su hijo no nacido. Su mano izquierda temblaba ligeramente, pero su voz, cuando por fin habló, sonó firme y clara. «¿No es lo que parece?», repitió, con una calma que helaba la sangre. «¿Estás diciendo que no amas a Jacqueline? ¿Que no planeas abandonarme en cuanto nazca nuestro hijo? Joana, por favor,
Carlos dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando vio la mirada de su esposa. Contesta, insistió ella, delante de tu familia, delante de la mía, delante de todos los que nos conocen. ¿Estás enamorado de ella? Carlos abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. La mentira que había estado viviendo durante meses se desmoronaba ante sus ojos, y no tenía las palabras para reconstruirla. Murmuró, las cosas son complicadas. No, lo interrumpió Joanna, con una firmeza que ella misma no sabía que poseía. No son complicadas, son muy simples. ¿La amas? El silencio de Carlos fue más elocuente que cualquier confesión. Jacqueline, que había permanecido en segundo plano, dio un paso adelante. Su estrategia había cambiado. Ahora intentaba parecer la víctima de la situación. Joanna, dijo con voz melosa, sé que esto es difícil, pero tienes que entender que el amor no se elige. Carlos y yo no buscamos que pasara, pero... ¿Perdón? Joanna se volvió hacia ella con los ojos brillantes de furia. ¿Me estás dando lecciones sobre el amor mientras llevas un vestido rojo a la boda de mi cuñada, después de haberme estado robando el marido durante meses? No seas dramática, replicó Jacqueline perdiendo la compostura. Carlos es un hombre adulto. Si ha elegido estar conmigo es porque... ¡Basta ya!, gritó don Emilio, golpeando la mesa con el puño. En mi familia no se falta el respeto a una mujer embarazada. Largo de aquí. Jacqueline retrocedió, pero mantuvo la barbilla alzada en un último intento de dignidad. Carlos, le dijo, ¿vienes conmigo o te quedas con tu... situación? La pregunta flotó en el aire como una bofetada. Carlos miró a Jacqueline, luego a Joanna, luego a su familia. Su rostro era el de un hombre que acababa de darse cuenta de que había perdido todo lo que realmente importaba por algo que, bajo la luz cruda de la realidad, se revelaba hueco y miserable. Joanna no esperó su respuesta. Con movimientos deliberados, se quitó la alianza matrimonial y la dejó sobre la mesa, junto a su copa intacta de agua con limón. No hace falta que elijas, dijo con una sonrisa triste. Ya lo hiciste hace tiempo, solo que hoy todos nos hemos enterado. Se dirigió hacia la salida con la espalda recta y la cabeza alta. Amparo y doña Francisca la siguieron inmediatamente, flanqueándola como escoltas protectores. Cuando llegó a la puerta, Joanna se detuvo y se volvió una última vez. Su mirada recorrió el salón, las flores marchitas por la tensión, los invitados con rostros de funeral, su marido inmóvil en el centro de todo, y Jacqueline junto a él, ya no tan segura de su victoria. Gracias, dijo en voz alta. Gracias por hacerlo aquí, delante de todos. Así nadie podrá decir nunca que me inventé nada. Y con esas palabras, Joanna Suárez salió del salón, dejando tras de sí el eco de una dignidad que acababa de nacer del dolor más profundo. El apartamento de doña Francisca en el barrio de Triana olía a manzanilla y azahar. Era un segundo piso modesto pero acogedor, con balcones que daban al Guadalquivir y paredes llenas de fotografías familiares que ahora parecían burlarse de la realidad. Joanna se había dejado caer en el sofá de terciopelo verde, aún con el vestido azul marino de la boda, que ahora le parecía un disfraz de una vida que ya no existía. «Toma, hija», le dijo su madre, ofreciéndole una taza de tila humeante. «Tienes que tranquilizarte. El bebé necesita que estés serena». Joanna tomó la taza con manos temblorosas. Habían pasado 2 horas desde que salieron del hotel, pero aún sentía como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no conseguía despertar. «No puedo creerlo, mamá», murmuró con la vista perdida en el vapor que se alzaba de la infusión. 8 años de matrimonio, 8 años creyendo que tenía una vida feliz. Amparo se sentó a su lado y le pasó el brazo por los hombros. «Joanna, escúchame», le dijo con firmeza. «Esto no es culpa tuya. Mi hermano ha demostrado hoy de qué pasta está hecho, y no es precisamente de la buena». El teléfono móvil de Joanna no había parado de sonar desde que llegaron. Carlos había llamado 32 veces. También había mensajes de cuñadas, amigas, vecinos. La noticia se había extendido como un reguero de pólvora por toda Sevilla. «Joanna, por favor, tenemos que hablar. Ha sido un malentendido terrible. Te amo. Solo a ti. Esa mujer no significa nada. Piensa en nuestro hijo. No podemos destruir nuestra familia por una estupidez». Joanna leyó los mensajes en voz alta, con una amargura que no reconocía en sí misma. «Malentendido», rió sin humor. «¿Una estupidez? ¿Llevar meses engañándome es una estupidez?» Doña Francisca se sentó frente a ella,
con esa expresión de determinación que Joanna recordaba de su infancia, cuando tenía que tomar decisiones difíciles tras la muerte de su marido. «Hija mía», le dijo, «vas a tener que ser muy fuerte. Esto no va a ser fácil. Lo sé, mamá, pero no sé por dónde empezar. Toda mi vida está construida alrededor de él. La casa, los amigos, el trabajo, hasta mis ahorros están en cuentas conjuntas». Amparo se incorporó bruscamente. «¿Qué has dicho? ¿Cuentas conjuntas?» «Sí», asintió Joanna. Carlos se encargaba de las finanzas. Decía que era más práctico, que él entendía mejor de inversiones. Las dos mujeres mayores intercambiaron una mirada de alarma. «Joanna», dijo Amparo con urgencia, «mañana a primera hora tienes que ir al banco. Tienes que proteger tu dinero». «¿Protegerlo de qué?» «De mi hermano», respondió Amparo con amargura. «Si es capaz de traicionarte de esta manera, es capaz de cualquier cosa. Y esa mujer, esa Jacqueline, ¿tú crees que está con él por amor?» Como si hubiera sido invocada por sus palabras, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Carlos, era un número desconocido. «No contestes», le advirtió doña Francisca, pero Joanna, impulsada por una intuición, descolgó. «Sí, hola Joanna». La voz de Jacqueline sonaba melosa y falsa. «Soy Jacqueline, creo que tenemos que hablar». El silencio se hizo en el salón. Amparo y doña Francisca se acercaron instintivamente a Joanna. «No tenemos nada de qué hablar», respondió Joanna con frialdad. «Mira, sé que estás dolida», continuó Jacqueline, «pero esto no tiene por qué ser una guerra. Carlos y yo nos amamos de verdad. Tú puedes ser civilizada y facilitarnos las cosas, y nosotros podemos ser generosos contigo». «¿Generosos?», repitió Joanna, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar al dolor. «El divorcio puede ser amistoso. Carlos está dispuesto a darte una cantidad razonable para que puedas empezar de nuevo. Con el bebé, claro. Él cumplirá con sus obligaciones como padre». Joanna cerró los ojos, sintiendo cómo algo se rompía definitivamente en su interior. No era el corazón. Eso ya estaba hecho pedazos. Era algo más profundo. La última ilusión sobre el hombre con quien había compartido 8 años de su vida. «¿Carlos está ahí contigo?», preguntó. «Sí», respondió Jacqueline, ya sin disimular la satisfacción en su voz. «Estamos en mi apartamento. Hemos estado hablando sobre el futuro. Ponle», dijo Joanna con una calma que sorprendió a las 3 mujeres. «Joanna», la voz de Carlos sonaba cansada, culpable. «Escúchame». «No», lo interrumpió ella. «Tú escúchame a mí. Llevas 2 horas bombardeándome con mensajes sobre malentendidos y errores. Pero ahora estás en la cama de esa mujer, ¿verdad? Joanna». «Yo, ¿verdad?», gritó, y el bebé se movió violentamente en su vientre. «Sí», murmuró Carlos. «Pero eso no significa». Joanna colgó el teléfono y lo arrojó sobre la mesa con tanta fuerza que la pantalla se agrietó. «Hijo de puta», dijo por primera vez en su vida, y las palabras salieron de su boca como un veneno liberador. Amparo la abrazó mientras doña Francisca recogía los pedazos del teléfono. «Tranquila, hija, tranquila». «No, mamá», dijo Joanna, separándose del abrazo. «Ya no quiero estar tranquila. He estado tranquila durante 8 años mientras él construía su mentira. He estado tranquila esta noche mientras me humillaba delante de toda Sevilla. Pero se acabó». Se puso de pie con determinación, llevándose las manos al vientre. «Mañana voy al banco. Pasado mañana busco un abogado. Y voy a demostrarle a ese cabrón que la mujer cómoda y predecible que creía conocer ya no existe». Por primera vez desde que salieron del hotel, Joanna sonrió. No era una sonrisa alegre. Era algo mucho más peligroso. Era la sonrisa de una mujer que acababa de descubrir su propia fuerza. Fuera, la lluvia comenzaba a caer sobre Sevilla, lavando las calles como si la ciudad también necesitara empezar de nuevo. La oficina del Banco Santander en la Avenida de la Constitución bullía de actividad matutina cuando Joanna entró a las 9 en punto, acompañada de Amparo. Había dormido apenas 2 horas, pero su mente estaba más clara que nunca. El vestido negro que había elegido le daba un aire serio y determinado, que contrastaba con la vulnerabilidad de la noche anterior. Señor Herrera, el director de la sucursal que había conocido a la pareja durante años, la recibió con expresión incómoda. Las noticias viajaban rápido en una ciudad como Sevilla, y era evidente que ya estaba al corriente de los acontecimientos del día anterior. «Buenos días, Joanna», la saludó evitando su mirada.
Siento mucho lo que ha pasado. Gracias, Joaquín, respondió ella con frialdad. Vengo a revisar todas las cuentas que tengo con mi marido. Quiero un extracto completo de los últimos 6 meses. El hombre carraspeó nerviosamente. Joana, ¿entiendes que necesito autorización de ambos titulares para... Joaquín, lo interrumpió Amparo. Mi cuñada tiene derecho a saber el estado de sus propias cuentas. No le está pidiendo que transfiera dinero, solo que le enseñe lo que es suyo. Mientras esperaban los documentos, Joana revisaba mentalmente las cuentas que recordaba. La cuenta corriente principal, la de ahorros, la cuenta de la hipoteca y la cuenta de inversión donde había depositado los 180.000 euros de la herencia de su abuela paterna 2 años atrás. Señor Herrera regresó con una carpeta voluminosa y expresión aún más incómoda. Joana, comenzó con cuidado, creo que hay algunas cosas que deberías saber. Los extractos revelaron una realidad que le heló la sangre. En los últimos 3 meses, Carlos había realizado múltiples transferencias desde la cuenta de inversión, 15.000 euros a una joyería de lujo, 8.000 euros a una agencia de viajes, 12.000 euros en retiros de efectivo sin justificación, y una transferencia de 25.000 euros a una cuenta a nombre de Jacqueline Moreno. Hijo de puta, murmuró Joana, con las manos temblando mientras sostenía los papeles. ¿Cuánto queda en la cuenta de inversión?, preguntó Amparo, leyendo por encima del hombro de su cuñada. 87.000 euros, respondió el director bancario. De los 180.000 originales. Joana sintió una punzada en el vientre. El bebé parecía responder a su estado de agitación. Quiero abrir una cuenta nueva, dijo con determinación. Solo a mi nombre. Y quiero transferir la mitad de todo lo que hay en las cuentas conjuntas. Joana, eso podría crear problemas legales. Joaquín, lo interrumpió con una sonrisa helada. Ese dinero es mío tanto como suyo. Mientras no esté divorciada, tengo los mismos derechos que él, y él ya ha demostrado que no tiene escrúpulos para gastárselo en su amante. 2 horas después, Joana salió del banco con una nueva cuenta corriente a su nombre y 127.000 euros protegidos. No era toda su herencia, pero era suficiente para empezar una nueva vida. Amparo la llevó directamente al bufete de González Asociados, en una elegante casa señorial del centro histórico. Lucía González era una abogada de 50 años, especializada en derecho de familia, con reputación de ser implacable defendiendo a las mujeres en procesos de divorcio. Señora Suárez, dijo Lucía, después de escuchar toda la historia, tiene usted un caso bastante sólido. El adulterio público, las transferencias de dinero sin consentimiento, todo esto jugará a su favor. ¿Cuánto tiempo llevará el divorcio?, preguntó Joana, acariciando su vientre. Entre 6 meses y 1 año, dependiendo de si él colabora o se pone difícil, pero podemos solicitar medidas cautelares inmediatas. Pensión alimenticia, uso de la vivienda, custodia provisional. No quiero nada de él que no me corresponda por ley, dijo Joana firmemente, pero tampoco pienso regalarle nada. Mientras tanto, en la oficina de publicidad Creativos del Sur, Carlos intentaba mantener la compostura profesional, pero los susurros y las miradas de sus compañeros eran evidentes. Jacqueline, que trabajaba en el mismo edificio, había faltado al trabajo alegando indisposición. Don Rafael, el director general de la empresa, llamó a Carlos a su despacho a las 12 del mediodía. Carlos, le dijo sin rodeos, necesito que me expliques qué coño pasó ayer en esa boda. Don Rafael, fue un malentendido. ¿Un malentendido? El hombre mayor se quitó las gafas y lo miró fijamente. Hijo, mi mujer estaba en esa boda. Media Sevilla estaba en esa boda. Todo el mundo sabe que te tiraste a la coordinadora de eventos mientras tu mujer está embarazada. Carlos se removió incómodo en la silla. Las cosas son complicadas. No, Carlos. Son muy simples. Lo interrumpió don Rafael. Tienes una imagen que mantener si quieres seguir trabajando aquí. Los clientes no quieren hacer negocios con hombres en los que no pueden confiar. Si no puedes ser fiel a tu esposa embarazada, ¿cómo van a confiar en que seas fiel a un contrato? Señor, tienes una semana para arreglar este lío, sentenció don Rafael. O empezamos a buscar a tu sustituto. A las 6 de la tarde, cuando Joana regresaba del abogado, se encontró con Carlos esperándola en la puerta del edificio de su madre. Estaba desaliñado, con ojeras profundas y temblor en las manos. Joana, por favor, le suplicó.
Tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar, respondió ella, intentando pasar de largo. Sí lo tenemos, gritó, agarrándola del brazo. Eres mi esposa. Estás esperando mi hijo. Suéltame, dijo Joanna con voz peligrosamente baja. He cometido un error. Lo reconozco, continuó Carlos, sin soltarla. Pero no puedes destruir 8 años de matrimonio por una aventura estúpida. Joanna lo miró fijamente a los ojos, y Carlos vio algo en ellos que nunca había visto antes, una frialdad que le heló la sangre. Carlos, dijo muy despacio, tú destruiste nuestro matrimonio cuando te metiste en la cama de esa mujer. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. Se soltó de su agarre con una fuerza que él no esperaba. Ah, y por cierto, añadió, antes de entrar en el edificio, espero que los 25.000 euros que le transferiste a tu amante hayan valido la pena, porque va a ser lo último que veas de mi herencia. Carlos se quedó paralizado en la acera, viendo cómo la puerta se cerraba tras ella. Por primera vez desde el día anterior, comenzó a entender las verdaderas dimensiones de lo que había perdido. 3 semanas después de la boda, el apartamento de Jacqueline en Los Remedios ya no parecía el refugio romántico que había imaginado. Las cajas de pizza se acumulaban en la cocina, la ropa de Carlos estaba esparcida por el sofá, y el olor a tabaco impregnaba cada rincón. Lo que había comenzado como una luna de miel clandestina, se había convertido en una convivencia tensa y claustrofóbica. ¿Vas a quedarte ahí tirado todo el día?, le espetó Jacqueline a Carlos, que permanecía en el sofá con una cerveza en la mano, viendo la televisión en ropa interior. Llevas una semana sin ducharte como es debido. Carlos ni siquiera se molestó en mirarla. Déjame en paz, Jaque, estoy pensando. ¿Pensando en qué? ¿En cómo recuperar a tu mujercita?, preguntó ella con sarcasmo, aunque en el fondo de su voz se percibía un matiz de inseguridad. No seas ridícula, murmuró él, pero su tono no sonaba convincente. La realidad era que Carlos no conseguía dejar de pensar en Joanna, no en la Joanna dolida y furiosa de las últimas semanas, sino en la mujer que lo esperaba cada noche con la cena preparada, que le planchaba las camisas sin que se lo pidiera, que se preocupaba por su salud y escuchaba sus problemas del trabajo con genuino interés. Ahora, en el caos del apartamento de Jacqueline, comenzaba a darse cuenta de todo lo que había dado por sentado. Mientras tanto, en el mercado de abastos de Triana, Joanna caminaba despacio entre los puestos, con una bolsa de rafia en una mano, y la otra descansando sobre su vientre ya notablemente más prominente. A las 31 semanas de embarazo, había adquirido esa serenidad que tienen algunas mujeres embarazadas, como si llevara consigo una fortaleza interior que antes no sabía que poseía. Joanna, la llamó Remedios, la pescadera que la conocía desde niña. ¿Cómo estás, hija? ¿Y el bebé? Muy bien, Remedios. El niño no para de moverse, sonrió Joanna, acariciando su barriga. Creo que va a ser futbolista. ¿Y ese sinvergüenza de tu marido?, preguntó la mujer sin rodeos con esa franqueza directa de las sevillanas. Mi comadre estaba en la boda. Me contó todo. Joanna había aprendido a responder a estas preguntas con dignidad. Carlos ya no es mi problema, Remedios. Ahora mi única preocupación es criar bien a mi hijo. Así se habla, asintió la pescadera. Los hombres van y vienen, pero los hijos son para toda la vida. De camino a casa, Joanna se detuvo en la farmacia para recoger las vitaminas prenatales. Marta, la farmacéutica, era prima de Jacqueline, y el encuentro fue inevitablemente incómodo. Hola, Joanna, la saludó Marta, evitando su mirada. ¿Las vitaminas de siempre? Sí, por favor. Mientras preparaba el pedido, Marta no pudo contener su curiosidad. Oye, Joanna, mi prima está preocupada. Dice que Carlos está muy raro últimamente. Joanna la miró con una expresión indescifrable. ¿Ah, sí? ¿Y qué esperaba? ¿Que después de destrozar una familia iba a ser todo de color de rosa? No, no es eso, se apresuró a aclarar Marta. Es que, él bebe mucho, y a veces se pone violento. Mi prima está empezando a tener miedo. Por un momento Joanna sintió una punzada de algo que podría haber sido compasión, pero solo por un momento. Marta, dijo con frialdad, tu prima sabía perfectamente que Carlos estaba casado y que yo estaba embarazada cuando decidió meterse en mi matrimonio. Si ahora está descubriendo qué clase de hombre es realmente, ese es su problema.
no el mío. Esa misma tarde, en la oficina de Creativos del Sur, la tensión había llegado a un punto insostenible. Carlos había perdido 2 clientes importantes esa semana, y su rendimiento laboral había caído en picado. Jacqueline, que había regresado al trabajo después de una semana de baja, evitaba encontrarse con él en los pasillos. Miguel y Fernando, sus antiguos compañeros de juergas, ya no lo invitaban a tomar cervezas después del trabajo. Las conversaciones se cortaban cuando él se acercaba, y en más de una ocasión había escuchado susurros a sus espaldas. ¿Sabéis qué?, les dijo Carlos durante la pausa del café, intentando recuperar la camaradería de antes. Esta noche podríamos ir al casino, como en los viejos tiempos. Miguel y Fernando intercambiaron una mirada incómoda. No sé, Carlos, dijo Miguel. Mi mujer quiere que llegue temprano a casa, y yo he quedado con unos amigos, añadió Fernando apresuradamente. Carlos se quedó solo en la sala de descanso, dándose cuenta de que sus amigos lo estaban evitando. El aislamiento social había comenzado, y era más doloroso de lo que había imaginado. Por la noche, en el apartamento de los Remedios, la situación entre Carlos y Jacqueline llegó a un punto de ruptura. Él había bebido demasiado, y ella estaba harta de sus lamentaciones constantes. «Estoy cansada de esto», gritó Jacqueline. «Llevas 3 semanas llorando por una mujer que ya no quiere saber nada de ti. Si tanto la echas de menos, ¿por qué no vuelves con ella?» «¿Por qué no puedo?», rugió Carlos, arrojando la botella de cerveza contra la pared. «Porque he jodido todo. Porque soy un idiota que no supo valorar lo que tenía». Jacqueline retrocedió, asustada por la violencia de su reacción. «Carlos, tranquilízate. No me digas que me tranquilice», volvió a gritar. «Tú fuiste la que me llenó la cabeza de pájaros. Tú fuiste la que me convenció de que Joana era aburrida y que contigo sería más feliz. Yo no te obligué a nada», se defendió Jacqueline. «Tú viniste a mí. Tú fuiste el que me buscó». La discusión se prolongó hasta altas horas de la madrugada, con gritos, reproches y una verdad que ninguno de los dos quería admitir, que lo que habían construido sobre las ruinas del matrimonio de Joana no era amor, sino una mezcla tóxica de lujuria, ego herido y venganza mutua. Al amanecer, mientras Carlos roncaba en el sofá y Jacqueline lloraba en silencio en el dormitorio, ambos comenzaron a entender que habían cambiado oro por oropel. En su apartamento de Triana, Joana despertó sintiéndose inusualmente enérgica. El bebé había dormido tranquilo toda la noche, y por primera vez en semanas, se había despertado sin pensar en Carlos. Era una pequeña victoria, pero significativa. Se dirigió al balcón con una taza de leche caliente y contempló el Guadalquivir bañado por la primera luz del día. En unas pocas semanas, sería madre soltera. En unos meses, estaría oficialmente divorciada. Pero por primera vez desde aquella noche en el hotel, se sintió en paz consigo misma. El teléfono sonó. Era Amparo. «Joana, ¿estás despierta? Tengo noticias. Dime, mi hermano ha perdido el trabajo. Don Rafael lo despidió ayer». Joana recibió la noticia sin satisfacción ni compasión, simplemente como un dato más de una realidad que ya no le concernía. «Gracias por decírmelo, Amparo. Supongo que la abogada tendrá que saberlo para el tema de la pensión. ¿Estás bien? Pensé que te alegraría saber que...» «Amparo», la interrumpió Joana suavemente. «Hace semanas que dejé de alegrarme o entristecerme por lo que le pase a Carlos. Él eligió su camino. Yo estoy construyendo el mío». Y era verdad. Por primera vez en meses, Joana Suárez se sentía completamente libre. El Hospital Universitario Virgen del Rocío estaba silencioso en las primeras horas del viernes 15 de diciembre. Joana, con 39 semanas de embarazo, había comenzado a sentir las primeras contracciones a las 5 de la madrugada. Doña Francisca y Amparo la acompañaban en la habitación de maternidad, mientras los rayos del amanecer se filtraban por las ventanas. «Respira, hija», le decía su madre, apretándole la mano. «Ya falta poco». Doctor Mendoza, el ginecólogo que había seguido su embarazo, revisó su estado con expresión satisfecha. «Todo va perfecto, Joana. En unas horas tendrás a tu hijo en brazos». Joana asintió, concentrada en controlar la respiración. En los últimos meses había asistido a clases de preparación al parto ella sola. Había decorado la habitación del bebé en casa de su madre. Había comprado la cuna, la ropa, los pañales, todo sin ayuda de Carlos.
todo con la fuerza que había descubierto en sí misma. A las 11:43 de la mañana, Mateo Suárez González llegó al mundo, 3 kilos 200 gramos de vida pura, con el cabello oscuro de su madre y unos pulmones que anunciaron su llegada a todo el hospital. «Es precioso», lloró doña Francisca, mientras el bebé era colocado sobre el pecho de Joana. Joana miró a su hijo por primera vez y sintió una oleada de amor tan intensa que le cortó la respiración. Todo el dolor de los últimos meses, toda la traición, toda la humillación, se desvanecieron en ese instante. Nada importaba ya excepto esa pequeña vida que dependía completamente de ella. «Hola, mi amor», le susurró al bebé. «Soy tu mamá. Y te prometo que nunca, nunca te voy a fallar». Mientras tanto, en un bar de mala muerte en Macarena, Carlos se enteró del nacimiento de su hijo a través de un mensaje de texto de Amparo. Mateo nació a las 11:43, 3,2 kilos. Joana y el niño están perfectos. No vengas al hospital. Carlos se quedó mirando el mensaje con la cerveza a medio camino de la boca. Su hijo. Tenía un hijo. Un niño al que no había visto nacer, al que quizás no vería en días, semanas o meses. «¿Qué pasa?», preguntó Jacqueline, que llevaba una hora intentando convencerlo de que buscara trabajo en lugar de ahogar sus penas en alcohol. «Ha nacido», murmuró Carlos. «Mi hijo ha nacido». Jacqueline sintió una punzada de algo que no supo identificar. ¿Celos? ¿Arrepentimiento? Durante estos meses había intentado ignorar la realidad del embarazo de Joana, como si fuera algo abstracto que no la concernía. Pero ahora había un bebé real, un vínculo inquebrantable entre Carlos y su exmujer. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó aunque temía la respuesta. Carlos se terminó la cerveza de un trago. «No lo sé. Joana no quiere verme. Su familia me odia. No tengo trabajo. No tengo dinero para mantener a un niño». «Tienes que intentarlo», dijo Jacqueline sorprendiéndose a sí misma. «Es tu hijo». Carlos la miró con extrañeza. Era la primera vez en meses que Jacqueline mostraba algo parecido a la generosidad hacia la situación de Joana. «¿Desde cuándo te preocupas por mi hijo?» «No me preocupo por tu hijo», se apresuró a aclarar Jacqueline. «Me preocupo por ti. Llevas meses destrozándote por esto. Si no intentas arreglar las cosas, nunca podrás pasar página». Esa tarde, Carlos se presentó en el hospital con un ramo de flores baratas y una expresión de perro apaleado. Las enfermeras de planta ya habían recibido instrucciones estrictas de Amparo. Carlos Suárez no podía ver a Joana sin su consentimiento expreso. «Señor Suárez», le dijo enfermera Patricia con frialdad profesional. «Su esposa ha dejado claro que no desea visitas». «Pero es mi hijo», insistió Carlos. «Tengo derecho a verlo. Señor, le sugiero que hable con su abogado sobre sus derechos. Mientras tanto, no puede acceder a la habitación». Carlos se quedó en el pasillo durante 2 horas, esperando a que alguien tuviera piedad de él. Finalmente, Amparo salió de la habitación y se acercó a él con expresión severa. «Carlos, vete a casa». «Amparo, es mi hijo. Solo quiero verlo 5 minutos». «¿Y qué le vas a ofrecer a ese niño?», le preguntó su hermana sin compasión. «¿Un padre sin trabajo que vive en casa de su amante? ¿Un hombre que dilapidó los ahorros de su madre en caprichos para otra mujer? ¿Puedo cambiar?» «No, Carlos. Ya es demasiado tarde para cambiar». Amparo sacó un sobre del bolso. «Esto es para ti, de parte de Joana». Carlos abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una fotografía del bebé recién nacido y una nota escrita con la letra cuidadosa de Joana. «Carlos, este es tu hijo Mateo. Es sano y hermoso. Cuando tengas un trabajo estable y una vida ordenada, podrás conocerlo. Hasta entonces, respeta mi decisión. J». Carlos se derrumbó en una silla del pasillo, con la fotografía apretada entre las manos y las lágrimas corriendo por sus mejillas. 3 días después, Joana regresó a casa de su madre con Mateo. El apartamento se había transformado en un nido acogedor para el bebé. Doña Francisca había convertido su antigua habitación de costura en un cuarto infantil perfecto, con una cuna de madera blanca, móviles de colores suaves y una mecedora junto a la ventana. «Bienvenido a casa, mi nieto», susurró doña Francisca, tomando al bebé en brazos mientras Joana se instalaba en la mecedora. Los primeros días de maternidad fueron agotadores pero llenos de una felicidad que Joana no había experimentado nunca. Mateo era un bebé tranquilo, que dormía bien y comía con ganas. Por las noches, cuando lo mecía para que se durmiera,
Joana le hablaba en susurros sobre el futuro que construirían juntos. «Vamos a estar bien, pequeño», le decía. «Mamá va a trabajar muy duro para darte todo lo que necesites, y cuando crezcas, vas a saber que no necesitas a nadie que no te valore, ¿vale?». Una semana después del nacimiento, Lucía González, su abogada, la visitó en casa para informarle sobre los avances del divorcio. «Joana, tengo buenas noticias. Carlos ha accedido a todos nuestros términos. No va a luchar por la custodia ni va a reclamar nada de los bienes. Solo pide régimen de visitas supervisadas cuando consiga trabajo». «¿Por qué tanta generosidad de repente?», preguntó Joana, con Mateo dormido en sus brazos. «Creo que por fin se ha dado cuenta de que no tiene nada que ofrecer. Su abogado dice que está hundido, sin trabajo, sin casa propia, con una relación que hace aguas». Joana asintió, pero no sintió satisfacción, solo una inmensa paz. «¿Cuánto falta para que sea definitivo?». «3 meses más. Para marzo estarás oficialmente divorciada». Esa noche, mientras daba el pecho a Mateo bajo la luz suave de la lámpara, Joana reflexionó sobre el camino recorrido. 6 meses atrás era una esposa ingenua que creía en un matrimonio perfecto. Ahora era una madre soltera, económicamente independiente, emocionalmente fuerte y completamente enamorada de la vida que estaba construyendo. El bebé terminó de comer y se quedó dormido en sus brazos. Joana lo contempló en silencio, maravillada por sus pequeñas manos, sus pestañas largas, su respiración suave. «Gracias», susurró al aire. «Gracias por enseñarme quién soy realmente». No sabía si se lo decía a Dios, al destino o a Carlos, pero por primera vez en meses, se sintió genuinamente agradecida por todo lo que había pasado. Sin la traición, nunca habría descubierto su propia fuerza. Sin el dolor, nunca habría encontrado esta felicidad pura e incorruptible. Fuera, Sevilla dormía bajo las estrellas de diciembre, y en el apartamento de Triana, una madre y su hijo comenzaban oficialmente su nueva vida juntos. Febrero llegó a Sevilla con una lluvia persistente que parecía hacer eco del estado de ánimo de Carlos. Llevaba 2 meses sin trabajo fijo, sobreviviendo con trabajos esporádicos de albañilería que conseguía a través de antiguos contactos de su padre. Sus manos, antes cuidadas para las reuniones de negocios, ahora estaban ásperas y llenas de callos. El apartamento de Jacqueline en Los Remedios se había convertido en un campo de batalla silencioso. Ella había conseguido mantener su empleo en otra agencia de publicidad, pero el sueldo apenas les alcanzaba para los gastos básicos. Carlos no contribuía económicamente de manera regular, y las discusiones sobre dinero se habían vuelto cotidianas. «Carlos, el casero ha llamado otra vez», le dijo Jacqueline esa mañana, mientras se preparaba para ir al trabajo. «Debemos 2 meses de alquiler». Carlos ni siquiera levantó la vista del periódico donde fingía buscar ofertas de empleo. «Ya lo sé. Estoy en ello». «¿Estás en ello?». Jacqueline se volvió hacia él con exasperación. «Llevas 3 horas ahí sentado sin moverte. ¿Qué parte de «estás en ello» incluye no hacer nada?» «No me agobies, Jaque», murmuró él. «Ya tengo bastante presión». «¿Presión?», rió ella con amargura. «Yo trabajo 10 horas al día para mantenernos a los dos, y tú hablas de presión». La verdad era que Jacqueline estaba comenzando a darse cuenta de la magnitud de su error. El hombre que había visto como exitoso y carismático en la oficina se había revelado como alguien incapaz de asumir responsabilidades cuando las cosas se ponían difíciles. El Carlos que la seducía con cenas caras y regalos costosos, pagados con el dinero de Joana, ahora lo sabía, había desaparecido, dejando en su lugar a un hombre amargado que bebía demasiado y culpaba a todos, menos a sí mismo por su situación. Mientras tanto, en el tranquilo apartamento de Triana, Joana experimentaba una felicidad que no había conocido en años. Mateo, con 2 meses de vida, había establecido una rutina perfecta. Dormía bien por las noches, sonreía cuando veía a su madre, y había desarrollado esa manera que tienen los bebés de encontrar fascinante absolutamente todo. «Mira, Mateo», le decía Joana, sentada en la alfombra del salón. «Esto es un libro. Cuando seas mayor, mamá te va a enseñar a leer». Doña Francisca observaba a su hija desde la cocina, maravillada por la transformación. La mujer que había llegado a su casa hace meses, rota y humillada, se había convertido en una madre segura de sí misma, radiante de felicidad.
Joana, le dijo acercándose con 2 tazas de café. He estado pensando en algo. Dime, mamá. Creo que deberías plantearte volver a trabajar. No por dinero que tienes suficiente ahorrado, sino por ti. Siempre fuiste muy buena en lo tuyo. Joana había trabajado como contable en una gestoría durante 6 años, antes de que Carlos la convenciera de que dejara el trabajo para dedicarse a la casa y prepararse para ser madre. Ahora se daba cuenta de que había sido otra forma sutil de control. ¿Y Mateo? Mateo estará perfectamente conmigo 3 o 4 horas al día, sonrió doña Francisca. A mis 70 años aún tengo energía para cuidar a mi nieto. La idea comenzó a tomar forma en la mente de Joana. Independencia económica completa. Un propósito profesional. La posibilidad de construir algo solo suyo. Esa misma tarde, Carlos recibió una llamada que cambiaría su perspectiva sobre muchas cosas. Era don Emilio, su padre. Carlos, ven a casa. Tenemos que hablar. La casa familiar en Nervión parecía más pequeña de lo que Carlos recordaba. Sus padres estaban sentados en el salón, con expresiones serias que le recordaron a los regaños de su adolescencia. Siéntate, le dijo su padre. Papá, si es por el dinero ya sabes que estoy buscando trabajo. No es por el dinero, Carlos, lo interrumpió doña Esperanza. Es por tu hijo. Carlos se tensó. ¿Qué pasa con Mateo? Que tiene 2 meses y no lo has visto ni una sola vez, dijo don Emilio con dureza. Que tu exmujer está criando a nuestro nieto ella sola mientras tú juegas a la casita con esa... Cuidado con lo que dices de Jacqueline, advirtió Carlos. ¿Cuidado? Se levantó don Emilio. ¿Me dices cuidado a mí? Esa mujer destruyó tu matrimonio y ahora está destruyendo tu relación con tu hijo. Papá, las cosas no son tan simples. Sí, Carlos, sí son tan simples, intervino doña Esperanza, con lágrimas en los ojos. Joana era una buena mujer. Te cuidaba, te respetaba, te daba un hogar, y tú la cambiaste por los caprichos de una niñata. Ya está bien, dijo Carlos levantándose. No he venido aquí a que me den un sermón. Pues entonces no vengas más, sentenció don Emilio, hasta que no arregles las cosas con tu hijo, hasta que no asumas tus responsabilidades como padre. No eres bienvenido en esta casa. Carlos salió de casa de sus padres sintiéndose más solo que nunca. Incluso su propia familia le había dado la espalda. Al llegar al apartamento de Jacqueline, la encontró haciendo las maletas. ¿Qué haces? Me voy, dijo ella sin mirarlo. Mi hermana me ha ofrecido una habitación en Madrid. Allí puedo empezar de nuevo. ¿Y nosotros qué? Jacqueline se volvió hacia él con una sonrisa triste. Carlos, ¿qué nosotros? Llevamos meses peleando, sin dinero, sin futuro. Tú sigues enamorado de tu exmujer, y yo me he dado cuenta de que lo que sentía por ti no era amor. Era solo la emoción de ganar, de quitarle algo a otra mujer. Carlos se quedó paralizado. Jaque, no puedes irte. Yo te necesito. No, Carlos, no me necesitas. Necesitas una niñera, alguien que te mantenga y te diga que no es culpa tuya que tu vida sea un desastre. Terminó de cerrar la maleta. Pero esa no soy yo. Ya no. ¿Y qué voy a hacer yo? Jacqueline lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. No lo sé, Carlos, pero por primera vez en meses, ese ya no es mi problema. Esa noche, Carlos se quedó solo en el apartamento vacío, rodeado de los restos de una relación que había comenzado con traición y terminaba con abandono. Por primera vez desde la boda de su hermana, se vio obligado a enfrentarse a la realidad sin filtros ni excusas. Había perdido a una esposa que lo amaba incondicionalmente. Había perdido la oportunidad de ver nacer a su hijo y de estar presente en sus primeros meses de vida. Había perdido el respeto de su familia, de sus amigos, de sus colegas. Había perdido su trabajo, su estabilidad económica, su dignidad, y ahora había perdido también a la mujer por la que había sacrificado todo lo demás. Mientras tanto, en Triana, Joana dormía profundamente con Mateo en la cuna a su lado, ambos protegidos por el amor incondicional de doña Francisca y por la fortaleza que Joana había encontrado en sí misma. La diferencia entre ambas situaciones no podía ser más evidente. Quien había elegido la traición se quedaba con nada, mientras quien había elegido la dignidad había encontrado todo lo que realmente importaba. Marzo llegó a Sevilla con el aire fresco de la primavera y la promesa de nuevos comienzos. Joana se levantó temprano esa mañana, con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido en meses.
Era su primer día de trabajo en Gestiones Guadalquivir, una asesoría fiscal del centro de la ciudad donde había conseguido un puesto de contable senior. ¿Estás segura de que estarás bien con Mateo?, le preguntó a doña Francisca por tercera vez, mientras se ajustaba la chaqueta azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Hija, he criado a 4 hijos, rió su madre, meciendo al bebé. Creo que puedo manejar a este pequeñín durante unas horas. Mateo, con 3 meses y medio, había crecido considerablemente. Sus ojos, inicialmente grises, se habían vuelto de un verde claro que recordaba dolorosamente a los de Carlos, pero Joana había aprendido a ver en ellos solo el futuro de su hijo, no el pasado de su exmarido. La oficina de Gestiones Guadalquivir era moderna y luminosa, con vistas al río. Señor Navarro, el director, la recibió con una sonrisa genuina. Bienvenida, Joana. Hemos oído muy buenas referencias de tu trabajo anterior. Durante las primeras semanas, Joana se sumergió en su trabajo con una pasión renovada. Descubrió que los números, las cuentas, los balances, le proporcionaban una satisfacción que había olvidado. Era buena en lo que hacía, muy buena, y sus compañeros pronto comenzaron a respetarla no solo por su competencia profesional, sino por esa serenidad que irradiaba. Mientras tanto, Carlos había tocado fondo de una manera que no creía posible. Solo en el apartamento de Jacqueline, que ya no podía permitirse pagar, sobrevivía con trabajos de mediodía en el almacén de un supermercado. El hombre que una vez llevaba trajes de marca, ahora vestía el uniforme azul de Mercadona y cargaba cajas 8 horas al día. Fue durante una de esas jornadas laborales cuando se encontró con Remedios, la pescadera del mercado de Triana, que había ido a hacer la compra semanal. «¿Carlos?», lo miró con sorpresa. «¿Qué haces aquí?». «Trabajo aquí», murmuró él, evitando su mirada. «Ah». Remedios no pudo ocultar su satisfacción. «¿Y qué tal tu hijo? ¿Ya lo has conocido?». La pregunta fue como una bofetada. Carlos sintió como si todos los clientes del supermercado estuvieran escuchando. «Remedios, por favor». «¿Por favor qué?». La mujer se acercó más. «Ese niño tiene 3 meses y medio. Mientras tú jugabas a ser soltero con esa fulana, Joana lo ha criado ella sola. ¿No te da vergüenza?». Esa noche, Carlos tomó una decisión desesperada. Se presentó en la puerta del apartamento de doña Francisca con un ramo de flores marchitas que había comprado en una gasolinera y una caja de bombones baratos. Doña Francisca abrió la puerta con expresión de fastidio. «¿Qué quieres, Carlos?». «Doña Francisca, por favor. Solo quiero ver a mi hijo 5 minutos». «¿Tu hijo?». La mujer mayor lo miró con desprecio. «¿Desde cuándo Mateo es tu hijo?». «Porque que yo sepa, los padres están presentes cuando sus hijos nacen, los mantienen, los cuidan. He estado pasando por un momento difícil». «¿Un momento difícil?». Doña Francisca se rió amargamente. «Mi hija pasó por un momento difícil cuando la humillaste delante de toda Sevilla. Mi hija pasó por un momento difícil cuando tuvo que dar a luz sola porque su marido estaba en la cama de otra mujer». Carlos bajó la cabeza, sintiéndose más pequeño que nunca. «Por favor, solo 5 minutos. Es mi hijo». Desde el interior del apartamento llegó la voz de Joana. «Mamá, ¿quién es?». «Nadie importante, hija», gritó doña Francisca, pero Carlos aprovechó el momento para alzar la voz. «Joana, por favor, solo quiero conocer a Mateo». Hubo un silencio largo. Luego, pasos que se acercaban. Joana apareció en la puerta con el bebé en brazos. Carlos se quedó sin respiración al verla. Estaba más delgada, más elegante, con un corte de pelo moderno que enmarcaba su rostro, pero sobre todo, irradiaba una seguridad en sí misma que nunca había tenido durante su matrimonio. «Hola, Carlos», dijo con voz neutra. «Joana, estás preciosa». Ella no respondió al cumplido. Simplemente lo miró con esos ojos que una vez habían estado llenos de amor por él y que ahora parecían mirar a un extraño. «¿Qué quieres?». «Quiero conocer a mi hijo». Carlos intentó acercarse, pero Joana dio un paso atrás instintivamente. «Joana, he cometido errores terribles, lo sé, pero Mateo es mi hijo. Tengo derecho». «¿Derechos?», lo interrumpió Joana con una calma que helaba la sangre. «¿Qué derechos tienes sobre un niño al que abandonaste antes de que naciera?». «No lo abandoné. Las circunstancias», repitió Joana. «¿Te refieres a las circunstancias de estar viviendo con tu amante mientras yo daba a luz?».
¿A las circunstancias de no haber preguntado ni una sola vez por su salud en 3 meses? Carlos miró al bebé, que dormía tranquilamente en brazos de su madre. Era hermoso, con rasgos delicados y ese cabello oscuro que recordaba a Joanna de pequeña. «Es igual que tú», murmuró. «Sí», asintió Joanna. «Es igual que yo. En todo, incluida la capacidad de vivir perfectamente sin ti. Joanna, por favor. Sé que he sido un desastre. Sé que lo he perdido todo. Pero dale a nuestro hijo la oportunidad de tener un padre». «¿Qué padre?», preguntó Joanna con genuina curiosidad. «¿El que trabaja en un supermercado porque dilapidó todos nuestros ahorros? ¿El que no tiene casa propia porque su amante lo abandonó? ¿El que no ha contribuido ni con un euro a los gastos de su hijo?» Carlos se dio cuenta de que ella sabía exactamente cuál era su situación. En una ciudad como Sevilla, los chismes viajaban rápido. «Puedo cambiar. Puedo ser mejor. Carlos», dijo Joanna con una tristeza que no era por él, sino por el tiempo perdido. «Llevas meses diciéndote a ti mismo que puedes cambiar, pero seguiste bebiendo, seguiste culpando a otros por tus problemas, seguiste esperando que alguien te salvara». Mateo se despertó y comenzó a hacer esos ruiditos que hacen los bebés cuando están contentos. Joanna le sonrió automáticamente, y Carlos vio en esa sonrisa todo el amor que una vez había sido suyo. «Déjame intentarlo», suplicó. «Una oportunidad». Joanna lo miró largo rato, como si estuviera evaluando algo en su interior. «Está bien», dijo finalmente. «Una oportunidad, pero con mis condiciones». Carlos asintió desesperadamente. «Primero, consigues un trabajo estable y lo mantienes durante 6 meses. Segundo, buscas ayuda profesional para tu problema con la bebida. Tercero, contribuyes económicamente al mantenimiento de Mateo desde el primer día. Y cuarto, las visitas son aquí, en casa de mi madre, durante 2 horas los domingos, hasta que demuestres que eres digno de confianza». Las condiciones eran duras, pero justas. Carlos sabía que no tenía derecho a pedir más. «Acepto», dijo. «Perfecto». Joanna se dirigió hacia la puerta. «Cuando cumplas la primera condición llamas. Hasta entonces no quiero verte por aquí». Y cerró la puerta suavemente, dejando a Carlos en el rellano con la sensación de que acababa de recibir tanto una condena como una última oportunidad de redención. Mayo había traído a Sevilla esa luminosidad dorada que hacía que hasta los rincones más humildes de la ciudad parecieran hermosos. Joanna caminaba por el parque de María Luisa con Mateo en el cochecito, disfrutando de esos momentos de paz que se habían vuelto tan preciados en su nueva rutina. El bebé, con 5 meses, había desarrollado una fascinación por las palomas y aplaudía cada vez que veía una. «Mira, mi amor», le decía Joanna señalando hacia una fuente. «Esos son pececitos dorados». Su vida había encontrado un equilibrio perfecto. El trabajo en Gestiones Guadalquivir le daba satisfacción profesional y estabilidad económica. Doña Francisca cuidaba de Mateo con el amor desbordante de una abuela, y por las tardes, madre e hijo tenían esas horas mágicas que solo conocen quienes han aprendido a valorar la paz. Carlos, por su parte, había sorprendido a todos, incluido a sí mismo. Después de su encuentro con Joanna, algo había hecho clic en su interior. Consiguió un trabajo como administrativo en una empresa de transportes. No era glamoroso, pero era estable y honesto. Había dejado de beber completamente y asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos 2 veces por semana. Llevaba 2 meses cumpliendo religiosamente con sus obligaciones. Transfería 400 euros cada primer viernes de mes para los gastos de Mateo. Había alquilado un pequeño apartamento en Macarena y se había inscrito en un programa de apoyo psicológico para padres separados. Pero aún no había visto a su hijo. Joanna había sido clara. 6 meses de estabilidad antes de las visitas. Carlos aceptaba las reglas, aunque cada día que pasaba sin conocer a Mateo le dolía como una herida abierta. Fue un jueves por la tarde, cuando el teléfono de Joanna sonó con un número de Madrid que no reconocía. Estaba dándole la merienda a Mateo cuando decidió contestar. «¿Joanna?». La voz al otro lado era débil, casi irreconocible. «¿Quién es?». Soy Jacqueline». Joanna sintió como si el tiempo se detuviera. Hacía meses que no sabía nada de esa mujer. Mateo la miraba con curiosidad, como si percibiera la tensión en el ambiente. «¿Qué quieres?», preguntó Joanna con frialdad. «Joanna, estoy enferma». La voz de Jacqueline sonaba quebrada. «Muy enferma. Lo siento, pero no entiendo qué tiene que ver eso conmigo».
Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, interrumpido solo por lo que parecía ser llanto contenido. Me han diagnosticado leucemia mieloide aguda, dijo Jacqueline con voz temblorosa. Es muy agresiva. Los médicos dicen que me quedan pocas semanas. Joanna sintió una punzada extraña en el pecho. No era compasión por Jacqueline, sino una mezcla compleja de emociones que no sabía cómo procesar. Jacqueline, siento lo de tu enfermedad, pero, por favor, la interrumpió Jacqueline. Déjame hablar. Necesito decirte algo antes de que sea demasiado tarde. Joanna miró a Mateo, que había terminado su papilla y ahora jugaba con sus pequeños puños. La serenidad de su hijo le dio la fuerza para continuar la conversación. Te escucho. Joanna, fui una mala persona contigo, comenzó Jacqueline, y su voz se quebró. No solo por acostarme con tu marido. Eso fue horrible, pero fue solo el principio. Yo sabía que tú estabas embarazada. Sabía que Carlos era feliz contigo, que tenías una vida hermosa juntos, y me daba igual. Joanna cerró los ojos, sintiendo cómo las heridas que creía cicatrizadas pulsaban de nuevo. ¿Por qué?, preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Porque tenía envidia, confesó Jacqueline entre sollozos. Envidia de tu estabilidad, de tu matrimonio, de cómo Carlos te miraba. Nunca nadie me había mirado así, y pensé que si conseguía quitártelo podría tener lo que tú tenías. Pero no fue así. No, rió Jacqueline amargamente. No fue así. Carlos nunca me amó. Ni siquiera cuando estábamos juntos dejaba de hablar de ti, de lo buena madre que ibas a ser, de lo mucho que te echaba de menos, de lo idiota que había sido. Joanna sintió una lágrima rodar por su mejilla, pero no sabía si era de dolor, rabia o alivio. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque voy a morir, dijo Jacqueline con una simplicidad brutal, y no quiero irme sin pedirte perdón, sin que sepas que lo que te hice no tuvo nada que ver contigo. Tú eras perfecta, yo era la que estaba rota. Jacqueline, espera, hay más, la interrumpió. Carlos está destrozado, no solo por lo que te hizo a ti, sino por haberse perdido el nacimiento de su hijo. Habla de Mateo constantemente. Dice que es lo único bueno que ha hecho en su vida. Joanna miró a su hijo, que ahora dormitaba en su trona con los puños cerrados. ¿Sabes que está intentando cambiar?, continuó Jacqueline. Ha llamado a mi hermana preguntando por mí. Dice que quiere pedirme perdón también, que quiere hacer las cosas bien. Ya lo sé, murmuró Joanna. Está cumpliendo con sus obligaciones. Joanna, yo destrocé muchas vidas, incluida la mía. Pero si hay algo que puedo hacer antes de morir, es decirte que ese hombre te ama. Siempre te amó. Lo que pasó conmigo fue una locura temporal de un hombre que no sabía valorar lo que tenía. Jacqueline, es demasiado tarde para eso. Lo sé, susurró. No te estoy pidiendo que vuelvas con él. Solo que sepas que no todo fue mentira. Su amor por ti nunca fue mentira. Hubo otro silencio largo. ¿Carlos sabe que estás enferma?, preguntó Joanna. No quiero su compasión. Ya hice bastante daño. ¿Hay alguien cuidándote? Mi hermana. Jacqueline parecía sorprendida por la pregunta. ¿Por qué? Joanna no sabía por qué había preguntado. Quizás porque a pesar de todo no podía desear la muerte de nadie. Quizás porque la maternidad había cambiado algo fundamental en ella. Jacqueline, dijo finalmente, lo que me hiciste fue imperdonable. Pero espero que encuentres paz. Gracias, lloró Jacqueline. Eso es más de lo que merezco. Cuídate, Joanna. Una última cosa, dijo Jacqueline antes de que colgara. Dale una oportunidad a Carlos de conocer a su hijo. No por él, ni por mí, por Mateo. Todo niño merece tener un padre, aunque ese padre haya cometido errores terribles. Joanna colgó el teléfono con manos temblorosas. Mateo se había despertado y la miraba con esos ojos verdes que eran idénticos a los de Carlos. 3 semanas después, Amparo llamó a Joanna para darle una noticia que ya esperaba. Jacqueline murió ayer por la noche, en Madrid. Su hermana me llamó. ¿Se lo has dicho a Carlos? Sí, está muy afectado. No por ella, sino por todo. Dice que había muerto tanto que ni siquiera supo que estaba enferma. Esa noche, mientras mecía a Mateo para que se durmiera, Joanna pensó en la llamada de Jacqueline, en sus últimas palabras, en la extraña ironía de que una mujer que había sembrado tanto dolor hubiera encontrado al final
algo parecido a la redención. Y por primera vez en meses, se permitió pensar en Carlos no como el hombre que la había traicionado, sino como el padre de su hijo. Un padre imperfecto pero que tal vez merecía una segunda oportunidad, no por él, no por Jacqueline, por Mateo. Al día siguiente, Joana marcó el número de Carlos. Era hora de hablar. El domingo 15 de junio amaneció con esa luz dorada que hace de Sevilla una ciudad mágica. En el apartamento de doña Francisca, Joana preparaba todo con la meticulosidad de quien se enfrenta a un momento que podría cambiarlo todo. Mateo, con 6 meses y medio, estaba en su mejor momento del día, sonriente, curioso y ajeno a la trascendencia de lo que estaba a punto de suceder. ¿Estás segura de esto, hija?, le preguntó doña Francisca por enésima vez, mientras organizaba los juguetes del bebé en el salón. Sí, mamá, respondió Joana revisando el biberón. Mateo necesita conocer a su padre. Y Carlos se ha ganado esta oportunidad. En los 2 meses desde la muerte de Jacqueline, Carlos había demostrado una constancia que nadie esperaba, ni siquiera él mismo. No había faltado un solo día al trabajo. Había mantenido su apartamento limpio y ordenado, y cada viernes transfería religiosamente el dinero para Mateo. Además, había completado un curso de primeros auxilios infantiles, y había leído todos los libros sobre paternidad que encontró en la biblioteca. A las 4 en punto, el timbre sonó. Carlos estaba puntual, como había prometido. Joana abrió la puerta y se sorprendió de lo que vio. El hombre que tenía delante apenas se parecía al Carlos desaliñado y desesperado de hacía meses. Llevaba una camisa blanca impecable, pantalones de vestir azul marino, y había recuperado esa dignidad que había perdido en el camino. Pero lo más llamativo era la expresión de sus ojos, una mezcla de nerviosismo, esperanza y profundo arrepentimiento. «Hola, Joana», dijo con voz suave. «Gracias por esto». «Hola, Carlos. Pasa». En el salón, Mateo jugaba en su alfombra de actividades, fascinado por un sonajero de colores. Cuando vio entrar a Carlos, lo miró con esa curiosidad natural de los bebés ante una cara nueva. Carlos se quedó paralizado en el umbral, como si no pudiera creer que finalmente estaba viendo a su hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío», susurró. Es precioso. Ven», lo invitó Joana sentándose en el sofá. «Siéntate despacio. No hagas movimientos bruscos». Carlos se acercó con la reverencia de quien entra en un templo. Se sentó en el suelo, a la distancia apropiada, y simplemente observó a Mateo. El bebé, curioso por naturaleza, dejó el sonajero y comenzó a gatear hacia su padre con esa determinación torpe de los niños pequeños. «Hola, pequeño», le dijo Carlos con voz quebrada. Soy tu papá». Mateo se detuvo frente a él y lo examinó con seriedad, como si estuviera tomando una decisión importante. Luego, con esa sonrisa que había heredado de su madre, extendió una manita hacia la cara de Carlos. Fue un momento que cambió todo. Carlos tomó la pequeña mano entre las suyas y lloró como no había llorado en toda su vida adulta. «Perdóname», le susurró al bebé. «Perdóname por no haber estado cuando naciste, por haber sido tan idiota. Te prometo que voy a pasarme el resto de mi vida compensándotelo». Joana observaba la escena con sentimientos encontrados. Ver a Carlos conectar con Mateo despertaba emociones que había creído enterradas para siempre. No amor romántico. Eso había muerto en aquella boda. Pero sí una especie de paz, como si una parte de la historia que había quedado inconclusa finalmente encontrara su lugar. «¿Puedo?», preguntó Carlos señalando a Mateo. «Puedes tomarlo en brazos», asintió Joana. Despacio, Carlos alzó a su hijo con la delicadeza de quien maneja algo infinitamente valioso. Mateo se acomodó contra su pecho como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. «Se parece mucho a ti», dijo Carlos mirando a Joana. «Menos los ojos. Los ojos son tuyos», admitió ella. «El temperamento también. Es muy testarudo». Por primera vez en meses ambos sonrieron al mismo tiempo. Doña Francisca, que había observado todo desde la cocina, se acercó con una taza de café para Carlos. «Gracias, doña Francisca», dijo él, aceptando la taza. «Y gracias por cuidar de él cuando yo no pude». «No tienes que darme las gracias a mí», respondió la mujer mayor con firmeza. «Tienes que dárselas a mi hija. Ella es la que ha hecho todo el trabajo».
Carlos miró a Joana con una expresión que ella conocía bien. Era la misma con la que solía mirarla cuando eran felices, llena de admiración y gratitud. «Joana», dijo, «sé que no tengo derecho a pedirte nada más de lo que ya me has dado, pero quiero que sepas que he entendido todo lo que perdí. No solo perdí a mi familia, perdí a la mejor persona que he conocido en mi vida». «Carlos, déjame terminar», la interrumpió suavemente. «No te estoy pidiendo que vuelvas conmigo. Sé que ese barco ya zarpó. Solo quiero que sepas que lo que Jacqueline y yo tuvimos nunca fue amor. Fue una estupidez que me costó todo lo que realmente importaba». Joana lo miró largo rato. En sus ojos ya no había odio, ni dolor, ni siquiera tristeza. Solo una serena aceptación de lo que había sido y de lo que nunca volvería a ser. «Carlos», dijo finalmente, «lo que tuvimos fue hermoso, pero esa historia ya terminó. Ahora solo importa Mateo». «Lo sé», asintió él, «y te prometo que voy a ser el mejor padre que pueda ser, no para recuperarte a ti, sino porque él se lo merece». Pasaron las 2 horas volando. Carlos jugó con Mateo, le cantó una nana desafinada que hizo reír al bebé, y le cambió su primer pañal con la torpeza de un principiante, pero con el amor infinito de un padre. Cuando llegó la hora de irse, Carlos entregó a Mateo a Joana con evidente dolor. «¿Puedo? ¿El próximo domingo?», preguntó con esperanza. «El próximo domingo», confirmó Joana. «Misma hora». Carlos se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Joana, una última cosa. Jacqueline me llamó antes de morir». Joana se tensó ligeramente. «Me contó que había hablado contigo, que te había pedido perdón». «Sí. Quiero que sepas que lo que me dijo sobre mis sentimientos hacia ti era verdad. Nunca dejé de amarte, ni un solo día». Joana lo miró con esa sabiduría serena que había ganado a través del dolor. «Lo sé, Carlos, pero a veces el amor no es suficiente. A veces las acciones tienen consecuencias que no se pueden deshacer». «Lo sé», asintió él. «Solo quería que lo supieras». Después de que Carlos se fuera, Joana se sentó en el sofá con Mateo en brazos. El bebé estaba cansado pero feliz, como si hubiera completado algo importante. «¿Qué te ha parecido tu papá?», le preguntó. Mateo respondió con uno de esos gorjeos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Doña Francisca se sentó a su lado. «¿Cómo te sientes, hija?». Joana reflexionó unos momentos antes de responder. «En paz», dijo finalmente. «Por primera vez desde aquella boda, me siento completamente en paz». Y era verdad. Al permitir que Carlos conociera a su hijo, al verlo asumir por fin su responsabilidad como padre, Joana había cerrado el último capítulo de una historia que la había definido durante meses. Ya no era la esposa traicionada, ni la madre soltera luchando sola. Era simplemente Joana, una mujer fuerte, independiente, que había convertido la mayor traición de su vida en la mayor bendición. Fuera, el sol de junio comenzaba a ponerse sobre Sevilla, pintando el cielo de los mismos colores dorados que habían iluminado el comienzo de esta historia. Pero ahora, en lugar de humillación, traían consigo la promesa de un futuro construido sobre bases sólidas, dignidad, amor propio y la fuerza inquebrantable de una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma. El círculo se había cerrado, no con una reconciliación romántica, sino con algo mucho más valioso, la paz interior y la certeza de haber hecho lo correcto para su hijo y para sí misma. 6 meses después, diciembre de 2024, la Oficina de Gestiones Guadalquivir celebraba su fiesta de Navidad, cuando señor Navarro se acercó a Joana con una copa de cava y una sonrisa orgullosa. «Joana, quería ser el primero en felicitarte», le dijo. «La promoción a directora adjunta es más que merecida. Eres la mejor contable que hemos tenido nunca». Joana sonrió, sintiendo esa satisfacción profunda que solo viene del reconocimiento profesional ganado con esfuerzo. A los 31 años, había conseguido algo que parecía imposible un año atrás: independencia total, éxito profesional y una felicidad que no dependía de nadie más que de sí misma. «Gracias, señor Navarro. Ha sido un año de mucho crecimiento». En casa, doña Francisca cuidaba de Mateo, que con un año recién cumplido había comenzado a dar sus primeros pasos. El niño había crecido sano y fuerte, con esa alegría natural de los bebés que se sienten seguros y amados. Carlos llegó puntualmente a las 6, como cada domingo durante los últimos 6 meses.
Su transformación había sido notable. Había sido ascendido a supervisor en la empresa de transportes, había decorado su apartamento pensando en las visitas de Mateo, y había mantenido su sobriedad sin fallar ni un solo día. «Hola, campeón», le dijo a Mateo, que corrió hacia él con esa sonrisa que derretía corazones. «¿Has sido bueno con la abuela? ¿Has sido un angelito?», sonrió doña Francisca. «Aunque creo que ha heredado tu testarudez, se niega a comer verduras». Carlos alzó a su hijo, maravillándose como siempre de lo mucho que había crecido desde la semana anterior. La paternidad le había dado un propósito que nunca había tenido. No intentaba reconquistar a Joana. Había aceptado que ese capítulo estaba cerrado para siempre. Pero ser padre de Mateo le había devuelto la dignidad y el sentido de responsabilidad que había perdido. Cuando Joana llegó del trabajo, encontró a Carlos jugando en el suelo con Mateo, construyendo torres de bloques que el niño derribaba con risas de deleite. «Hola», lo saludó con esa cordialidad que había aprendido a mantener. «¿Cómo está nuestro arquitecto destructor?» «Muy concentrado en su trabajo», rió Carlos. «Creo que va a ser ingeniero demoledor». Joana se cambió de ropa y se unió al juego. Durante estos meses había aprendido que podía compartir la paternidad con Carlos, sin que eso significara perdón romántico. Mateo necesitaba a su padre, y Carlos había demostrado merecérselo. «Joana», dijo Carlos mientras recogían los juguetes, «quería decirte algo». Ella lo miró con curiosidad. «He estado pensando en mudarme más cerca. Hay un apartamento disponible en Triana, a 10 minutos de aquí, para estar más cerca de Mateo». «Me parece bien», asintió Joana. «Siempre que respetes las reglas que hemos establecido». «Por supuesto». Hubo un silencio cómodo mientras terminaban de ordenar. «Carlos», dijo Joana de repente, «¿eres feliz?» La pregunta lo sorprendió. «Es una pregunta complicada», reflexionó. «No soy feliz como lo era antes, cuando no sabía lo que había perdido, pero tengo una paz que no tenía entonces. Sé quién soy, sé lo que hice mal, y sé que estoy haciendo las cosas bien ahora». «Me alegro», dijo Joana, y era sincero. Mateo necesita un padre que esté en paz consigo mismo. Cuando Carlos se fue esa noche, Joana se quedó en el balcón viendo las luces de Sevilla. Mateo dormía tranquilamente en su cuna, y la casa respiraba esa tranquilidad que solo existe cuando todos están donde deben estar. Su teléfono sonó. Era Amparo. «Joana, ¿cómo estás, cielo?» «Muy bien, Amparo». «¿Todo bien?» «Sí, solo quería contarte que mi hermano está diferente. No sé cómo explicarlo. Es como si hubiera encontrado algo que había perdido hace mucho tiempo. Se llama responsabilidad». Sonrió Joana. «¿Le sienta bien? ¿Y tú? ¿Alguna novedad en el frente romántico?» Joana se rió. Era una pregunta que le hacían a menudo, y siempre respondía lo mismo. «Amparo, estoy completa. Tengo mi trabajo, mi hijo, mi independencia. Si algún día aparece alguien que sume a mi vida, perfecto. Pero ya no necesito a nadie para ser feliz». «Eres una mujer sabia, Joana». Después de colgar, Joana reflexionó sobre el camino recorrido. 18 meses atrás había sido humillada públicamente por el hombre que amaba. Había tocado fondo emocional y había tenido que reconstruirse desde cero. Pero esa reconstrucción la había convertido en alguien mejor. Una mujer que no dependía de la validación externa, que había aprendido a valorarse a sí misma, que había encontrado en la maternidad una fuerza que no sabía que poseía. Carlos había pagado un precio justo por sus decisiones. Había perdido para siempre a la mujer que lo amaba incondicionalmente. Había conocido la humillación social, había tocado fondo económico y emocional, pero también había encontrado la oportunidad de convertirse en un mejor hombre y un padre responsable. Jacqueline había pagado el precio más alto de todos, aunque su muerte había sido por causas naturales. Su último acto había sido pedir perdón, encontrando en sus momentos finales algo parecido a la redención. Y Joana había ganado algo que ninguna traición podría quitarle nunca: el conocimiento profundo de su propia valía, la certeza de que podía superar cualquier adversidad, y el amor incondicional de un hijo que la veía como la mujer más fuerte del mundo. Entró en el apartamento y se acercó a la cuna de Mateo. El niño dormía con esa serenidad de quienes se sienten completamente seguros. Tenía en una manita su osito de peluche favorito, y en la otra, curiosamente, una pequeña foto de sus padres junto.
tomada durante una de las visitas dominicales. Joanna sonrió. Su hijo crecería conociendo a ambos padres, pero también sabiendo que las acciones tienen consecuencias, que el respeto se gana, y que el amor verdadero no se mendiga, se ofrece libremente y se acepta con dignidad. Se dirigió a su habitación, donde la esperaba un libro que había comenzado a leer y una taza de té de manzanilla. Su vida era sencilla, pero estaba llena de propósito. En el espejo del tocador se vio reflejada una mujer de 31 años, con algunas líneas de expresión que hablaban de sonrisas recuperadas, ojos serenos que habían llorado todo lo que tenían que llorar, y esa elegancia natural que viene de la autoestima genuina. «Hola, Joanna», se dijo a sí misma, como había hecho cada noche durante meses. «Estás exactamente donde tienes que estar». Y por primera vez desde aquella boda, que cambió su vida para siempre, esas palabras sonaron como una promesa cumplida. Fuera, Sevilla dormía bajo las estrellas de diciembre, y en un pequeño apartamento de Triana, una mujer que había transformado la peor traición de su vida en la mayor victoria personal, cerraba los ojos, en paz consigo misma y con el futuro que había construido con sus propias manos. Fin. La historia de Joanna nos enseña que las mayores traiciones pueden convertirse en las más grandes liberaciones, que la dignidad es más valiosa que cualquier venganza, y que la verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en encontrar la manera de crecer a través de él. Joanna transformó la mayor humillación de su vida en el descubrimiento de su propia fuerza. Cuando Carlos la traicionó públicamente, podría haber elegido el camino de la venganza, el rencor o la autodestrucción. En cambio, utilizó ese dolor como combustible para convertirse en una mejor versión de sí misma, una madre dedicada, una profesional de éxito y una mujer completamente independiente. Si te encontraras en la situación de Joanna, descubriendo una traición de forma tan pública y humillante, ¿cómo convertirías esa experiencia devastadora en crecimiento personal? Y lo que es más importante, ¿serías capaz de sentir gratitud por una traición que, al final, te liberó de una vida basada en ilusiones? Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.